de este proceso espero muy concreto. Son las 8:10, vamos a tratar de demorarnos unos 40 minutos y vamos a tratar también de contextualizarlo un poco, ah, pues a la relevancia que tuvieron estos procesos en todo, pues en nuestra sociedad actual, ¿no? Entonces, prehistoria de dominización. ¿Alguien quiere botar una idea muy pequeña sobre cuál, o bueno, sobre qué pasó durante esta época de nuestra humanidad? Pues sería la evolución de cómo una especie fue evolucionando hasta convertirse en lo que es hoy el hombre, ¿no? Exacto, en este caso, pues nuestra especie, la humana, ¿no? Muchísimas gracias, Nicole. A ver, ya, listo. Bueno, entonces vamos a entender que este periodo de la historia inicia con la aparición de los primeros homínidos, ¿sí? Eh, en nuestro planeta, y eso hace parte de todo un conjunto, ¿sí? Pues de especies que son los primates homínidos, ¿ok? Hasta la aparición de las primeras sociedades complejas con el Homo sapiens, ¿sí? Que es un poco más reciente a lo que pues nosotros conocemos en este momento como hombre humanidad, ¿cierto? Y mm, la invención de la escritura que se da en Oriente Próximo alrededor del 3300 antes de Cristo, ¿sí? O sea, estamos hablando hace más o menos unos 5321 años si nos ponemos rígidos con con la calculadora, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta estos conceptos, mis queridos, y es que la prehistoria inicia con los primeros homínidos, ¿sí? Y finaliza con unas sociedades más complejas, ¿ok? Con la aparición del Homo sapiens y con la invención de la escritura. Perfecto. Para entender la prehistoria, ¿sí? Vamos a hablarlo sobre tres eras: paleolítico, mesolítico y neolítico. ¿Ustedes saben con qué se come eso? A ver, Daniela González, a ver, cuéntame, ¿a qué te suena eso? Profesor, ¿será que puede dejar entrar a Santiago Lombana? Permíteme un momento. Vean, chicos, yo les voy a hacer las preguntas y espero que por favor abran el micrófono y participen, ¿vale? La idea acá es que participemos todas y todos, porque en serio creo que todas y todos tenemos pues como los conocimientos o las dudas para que pues nuestra voz se haga sentir, ¿sí? O sea, no tenemos por qué tener miedo de participar. ¿Listo? Entonces, Daniela, ¿no quieres ayudarnos con la... Bueno, muchísimas gracias también por tu participación. Ana María, ¿quieres, por favor? Pues la verdad, o sea, no sé, sería como Lo que la te suene. escritura, la de mesolítica, la escritura, no sé, o sea, en cada era como un avance. Bueno, un primer momento, muchísimas gracias, Ana María. Precisamente vamos a ver eso. Y es que precisamente la prehistoria se configura en esos tres momentos, ¿no? Paleolítico, mesolítico y neolítico, ¿sí? Se divide en varios periodos, la pues inexactitud precisamente de decir, pues claro, o sea, más o menos estamos hablando del 3300 antes de Cristo, de cuando apareció la escritura, de cuando se termina este periodo denominado prehistoria, pero pues también tenemos que analizar ciertas cosas, ¿no? Acá, en este recurso gráfico, hay cosas muy importantes. El paleolítico con una herramienta muy básica, que es un mazo, que eso ya nos está diciendo mucho y tenemos que interpretarlo como que precisamente ahí los primeros homínidos ya estaban utilizando las herramientas o más bien los recursos del entorno para precisamente realizar algunas eh, modificaciones que le ayudaran al desarrollo de sus actividades. Ahí vemos un mazo. ¿Para qué nos puede servir un mazo? Santiago.
Por favor, Santiago, por favor, activa el micrófono. No, tienen el micro apagado, Santi. Profe, ¿cuál Santiago? Su merced. Ay, no sé, es que me aparecen acá poquitos y solo veo. Listo, entonces voy a decirle, Santiago Lombana. ¿Listo? ¿Para qué nos puede servir un mazo en un primer momento de la prehistoria? Un uso. Para defensa personal de los animales salvajes. Muy bien. Listo, muchísimas gracias, Santiago. Por favor, espérenme un momento que voy a admitir a las otras dos personas. Listo. Mariana, por favor, ¿para qué me serviría a mí la rueda? Profe, no, no sé, no tengo idea. Pues en Para- esos momentos, ¿para qué serviría? No, no sé. No, no se te ocurre nada en el momento. Bueno, creo que la rueda fue un invento que precisamente ayudó a agilizar procesos como de transporte. Sí, claro, o sea, en ese momento no había buses, ¿no? No había carros, no. Pero sí, la forma esférica dio pues proceso a hacer transporte básico de algunas cargas, ¿sí? Y esa fue como el principal uso, ¿cierto? Que se le dio a la rueda. Y por último está la edad de los metales, que también nos da ahí alguna inferencia con la representación. Carlos Soacha, porfa, ¿para qué nos serviría esa lanza que está sosteniendo nuestro antecesor? Para defenderse de los animales, ¿Para qué más? pues porque ellos estaban matando a los animales para sobrevivir. O sea, esa explicación que nos da Carlos es fundamental y es muy, muy importante porque precisamente ahí es otro recurso para agilizar un proceso básico que también nos lo nombraba Santiago y es precisamente el de cómo yo agilizo el proceso de caza y de utilización de los recursos que están a mi entorno para mi beneficio. Y eso ya lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, este es básicamente un mapa conceptual que si quieren ustedes pueden ir anotándolo, ¿sí? Si no, igual yo les voy a dejar estas diapositivas, se las dejo como recurso, es también una idea. Que la prehistoria se divide en dos edades, que es, la primera es la edad de piedra, la segunda es la edad de los metales. La edad de piedra se divide como tal en el paleolítico, el neolítico, el mesolítico. La edad de los metales se divide en la edad de cobre, en la edad de bronce, ¿sí? Y en la edad de hierro, ¿vale? Ahora, ahorita lo que nos decía la profe que era muy importante, el significado de las palabras. Bueno, yo sé que ustedes ya lo vieron, pero ¿a qué nos suena neolítico o bueno, lítico? A ver, ¿sabemos? ¿No? Bueno, dejémoslo acá este primero y ya hacemos el otro ejercicio. Por favor, Andrea Vaquero, ¿me puedes ayudar leyendo la definición de lítico o lítica? ¿Eres tan amable? Lítico o lítica, de la piedra o relacionado con ella. Entonces ya tenemos un primer contexto de lo que significa, por ejemplo, mesolítico, paleolítico o neolítico. Cada vez que encontremos una palabra compuesta con el prefijo o bueno, con el adjetivo de lítico, estamos, o bueno, más bien deberíamos ubicarnos en que está relacionado con la piedra. ¿Ok? Entonces, tengamos eso como primer concepto, ¿vale? Entonces, ese periodo, pues, se caracterizó precisamente por el manejo de herramientas hechas de piedra y madera o metales simples, es decir, lo que había a mi alrededor en ese momento, ¿sí? Y bueno, como les venía comentando, el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. Paleolítico, bueno, ya sabemos que lítico significa de piedra, ¿vale? Pero paleo, ¿qué será paleo? Dana, ¿te suena algo a paleo? Dana Avilán. Pues no sé si estoy bien, pero pues sonaría como a palo, ¿no?
Bueno, a paleo, bueno, a palo, nos dicen por acá. Jessica, Lote, ¿a qué te sonaría paleo? Jessica, Lote, Pues no sé, profe. ¿no te suena? Como algo antiguo, no sé. Bueno, tú ya estás un poquito más cerquita acá y en efecto, vamos a ver qué paleo. Le voy a pedir el favor a Dana León. ¿Me colaboras leyendo la definición? ¿Es tan amable? Paleo, elemento prefijal de orden griego que entra en la familia de nombres y adjetivos con el significado de viejo o antiguo. Ok, entonces sabemos que todo esto de paleo, mesoneo son prefijos, ¿ok? Es decir, unas palabras que van siempre antes de y que componen una palabra, pues más estructurada, ¿sí? Más, en decir, la componen, o sea, son palabras compuestas. Y es de origen griego. Ojo con esto, y a mí me parecería muy interesante que ustedes hicieran el ejercicio de que cada vez que no entiendan una palabra o que quieran entenderla un poco más a fondo, hicieran el ejercicio de referenciar cómo se compone la palabra. Por ejemplo, filosofía, ¿sí? ¿De qué se compone, de qué está compuesta esa palabra? Nosotros recuerden que estamos sobre todo dialogando alrededor de raíces griegas, de raíces latinas, ¿sí? Y es muy chévere entrar y googlear, y googlear, se me lenguó la traba. Entonces, buscar en Google y decir, bueno, tal palabra puede estar compuesta de tal raíz, ¿sí? Y de tal complemento. Porque también nos va dando a nosotros ciertas características para decir, un concepto lo puedo asociar a cómo se compone según su definición o su separación gramatical. ¿Perfecto? Bueno, después de ese tip, ubiquémonos en que paleo significa viejo y lítico significaba... A ver, De alguien. la piedra. Entonces, es una fase que podemos asociar más o menos como la era de piedra más vieja, ¿ok? Y precisamente acá, en el Paleolítico, es el periodo más largo de la edad de piedra, ¿sí? Es el primero y el más largo. Y se inicia con la creación de las primeras herramientas de piedra creada por los homínidos. Es decir, que hay un paleolítico que inicia con la creación de herramientas de piedra y se considera como el periodo más largo de la historia. ¿Listo? Concepto básico para tener en cuenta: creación de herramientas de piedra. ¿Cómo qué? Un mazo, una piedra inclusive para, no sé, pegarle a alguien más, para pegarle al pescado cuando lo cazo y poder ya matarlo y poder cocinarlo. Bueno, que ahorita vamos también a ver la importancia del fuego en este periodo, ¿cierto? Y aquí, bueno, ahí como un dato para que lo tengamos referencial, chicos y chicas, es todos, o bueno, al menos la cadena de registros de la evolución de los primates, ¿sí? De los primeros homínidos hasta el Homo sapiens. Entonces tenemos el Australopithecus afarensis, el Australopithecus africanus, el Paranthropus aethiopicus, el Paranthropus boisei, el Paranthropus robustus, el Homo habilis, el Homo rudolfensis, el Homo ergaster, Homo erectus, Homo heidelbergensis, Homo rhodesiensis, Homo neanderthalensis, perdón, y Homo sapiens. Y hasta ahora que nosotros somos el Homo Sapiens, sapiens. muy bien. Es decir, que nosotros ya tenemos una conciencia y es un proceso evolutivo un poquito más refinado, que significa que nosotros ya tenemos conciencia de pensar o ya sabemos que sabemos pensar. Y eso ya implica pues muchas cosas, ¿no? Entonces aquí existían especies de homínidos que ya se extinguieron, pues como el Homo habilis, el Neanderthalensis, que eran principalmente cazadores-recolectores. ¿Qué eran los homínidos cazadores-recolectores?
Homínidos que se basaban, como su nombre lo dice, en cazar y recolectar. ¿Cazar qué? Animales del entorno básicos que se utilizaban para qué? Alimento, abrigo, en un primer momento, ¿sí? Y recolectores porque precisamente recolectaban en el ejercicio más del cultivo y de la alimentación, ¿sí? Pero ahora vamos a tener también en cuenta un proceso muy específico que es el de ser nómada o ser sedentario, que eso es un proceso también dentro de la cadena evolutiva y que tiene que ver, y es muy, 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 muy importante con este tema de la evolución en la prehistoria, ¿no? Y es a finales de este periodo del Paleolítico en donde el Homo sapiens se esparció por la Tierra. O sea, ya cuando se iba a acabar, el Homo sapiens ya estaba regado por la Tierra y ahí se inician los primeros procesos de domesticación de animales. Perfecto. Algunas características de este periodo, ojo, vivían en cuevas, ¿sí? O bueno, en estructuras similares a cuevas. ¿Qué hacía una cueva? Básicamente a mí me protegía. Uno, de posibles atacantes, animales, depredadores, ¿sí? También me permitían pues tener un techo que me protegiera, por ejemplo, de el clima, condiciones como la lluvia, como el sol extremo, ¿cierto? También apareció las primeras herramientas, bueno, como lo veníamos comentando, el arte rupestre como un primer signo de comunicación, y hay una característica muy importante y es que son nómadas, ¿sí? ¿Alguien nos recuerda, por ejemplo, qué significa ser nómada? Luna, por favor. Que se transportan de un lugar a otro. Muy bien, eso básicamente, es decir, como vemos ahí en la ilustración, hay procesos representados de caza, de resguardo, ¿sí? En estructuras que permitían resguardarse de ciertos peligros o de ciertas afectaciones como el clima, la recolección, ahí vemos también el ejercicio de recolección de ciertos alimentos, y aparece por ahí también el fuego, ¿vale? Otra vez vamos a destruir la palabra. Destruyámosla de nuevo. Meso. A ver. ¿Quién que no me haya participado? Leticia, por favor. Leticia, estás viajando, ¿sí? Sí, señor. Bueno, vale. Elemento prefijal de origen griego que entra en la formación de nombres y adjetivos con el significado de en medio, intermedio. Listo, gracias Leticia. Entonces, ¿qué significa básicamente esto? Que si paleo era viejo, meso significa el del medio, ¿ok? Entonces este es el proceso del medio entre lo más viejo de la edad de piedra, ¿cierto? Y en este proceso que se caracteriza básicamente, y es que hay un proceso muy importante para la sociedad humana, y es la agricultura, ¿sí? O sea, la agricultura va a ser el proceso que creo que va a cambiar la historia de la humanidad en ese sentido, porque ya van a generarse condiciones para que yo no tenga que, por ejemplo, estar moviéndome de un lugar a otro. Por ejemplo, hay, no sé, recolectando moras, pongamos moras, pero pueden ser papas, yucas, lo que queramos, y estar buscando eso de un lugar a otro y moviéndome, teniendo muchas condiciones adversas. Ustedes, es como cuando emprendemos un viaje, ¿no? Pongamos el caso de Leticia. Leticia está viajando en este momento y ella debe tener ciertas condiciones para viajar, ¿no? Porque no está en un lugar fijo, porque ella, por ejemplo, debió empacar en su maleta cierto tipo de ropa para el clima donde se va a mover. Bueno, hay muchas condiciones en el traslado que precisamente hacen que esta condición de el asentamiento, pasar de estar moviéndonos de un lado a otro, ¿sí? Y decir, bueno, yo me voy a quedar acá porque acá ya puedo sembrar, ¿sí? Acá yo ya no tengo la necesidad de decir, bueno, ya se me acabaron las moras que encontré en el camino, entonces ¿qué hago? ¿Me quedo acá
esperando a ver si las moras crecen en 3 meses, otra vez de nuevo, pues no. No, porque yo necesito comer moras, ¿cierto? Pues todo el tiempo, porque si ese es el alimento que basa mi dieta, pues yo necesito que haya moras todo el tiempo, ¿sí? Entonces básicamente podemos entender que el mesolítico es una transición de ser una especie nómada a sedentaria, es decir, que ya nos quedamos en un solo lugar y que precisamente inicia con la agricultura, ¿ok? Aquí podemos ver una representación mucho más específica también, bueno, con procesos como la caza, el fuego, la comunicación vía arte rupestre, ¿cierto? La pesca, la recolección, ¿sí? Y también la reproducción, que eso también los ejercicios de reproducción son muy importantes. Neolítico, yo creo que esta raíz ustedes ya se la saben, ese prefijo ustedes ya se lo saben porque neo es una palabra que utilizamos un montón. Nicole, ¿a qué te suena neo? Nicole Rodríguez, por favor. ¿A nuevo? Muy bien, básicamente es eso. Entonces, otra vez, pero básicamente esto ya lo sabemos, es un elemento prefijal que lo que nos hace es ubicarnos dentro de nuevo reciente. El neolítico es una nueva fase de piedra, ¿cierto? ¿Qué pasó en el neolítico? Hay una verdadera revolución porque aquí es donde se establece o más bien se configura mucho más específicamente el proceso de la agricultura y la ganadería, ¿cierto? Aparecen cuestiones como el pastoreo, que es básicamente tener animales rumiantes, vacas, cabras, ¿qué otros? Bueno, cerdos, si se quiere, pastando en un lugar específico, ¿sí? Y que lo tengo cerca a donde yo estoy asentado. El cultivo y el intercambio, ¿sí? Esto también es muy importante, el ejercicio del intercambio, porque pues todas las condiciones geográficas y climáticas y del bioma no eran iguales, ¿cierto? Los desplazamientos, digamos, es como decir, bueno, yo acá en Fusa cultivo, no sé, café, ¿sí? Pero acá resulta que no se me da tan bien la papa. Entonces, ¿qué yo hago? Voy y le pregunto por ejemplo, a Kevin, que vive en Boyacá, ¿cierto? Y él cultiva papa. Y yo le digo, Kevin, yo tengo café, pero yo necesito papa. ¿Usted tiene papa? Sí tengo. Ah, bueno, entonces intercambiamos, porque ese es un ejercicio básico de intercambio y la idea más reciente que tenemos alrededor de eso es el trueque. ¿Sí? Yo necesito algo, usted lo tiene, entonces yo establezco el interés y lo intercambiamos. Eso en una sociedad pues rudimentaria como esta se da sobre todo en materiales, por ejemplo, herramientas, abrigo y comida, ¿sí? Entonces entendamos esto. Y hay que entender el neolítico como una invención, como la era en la que se inventa la agricultura y la ganadería. Hay un intercambio y se establecen las primeras comunidades. O sea, lo que nosotros conocemos en este momento como asentamientos humanos, es decir, pueblos, ciudades, países, se dio en el neolítico. Estamos hablando alrededor de 5.000 años atrás, ¿sí? Entonces, bueno, mucho tiempo antes atrás, pero más o menos calcúlele ese espacio temporal, ¿vale? Y aquí nuevamente una representación gráfica de cómo se utilizaban tanto las herramientas, cómo se estableció un proceso más específico frente a la construcción, por ejemplo. Sí, ahí ya vemos la representación del ejercicio del cultivo como tal, ¿no? Entonces lo que les venía yo contando alrededor de precisamente las moras, ¿no? Aquí, bueno, aquí vemos que están cultivando como unas lechugas, unos repollos, unas auyamas, no sé qué, pero la idea principal es esa, de que ya se establecen y no hay necesidad de estarnos moviendo de un lado a otro porque encontramos un terreno con condiciones específicas para que mi
clan, para que mi tribu se establezca y diga, acá puedo estar bien y puedo generar las condiciones para sobrevivir yo solito y con mi familia. ¿Listo? A la edad de los metales. Ya nos quedó un poco más claro todo el tema de la edad de piedra, ¿no? Neolítico, mesolítico, paleolítico, la transición de las herramientas simples a las herramientas un poco más complejas, elaboradas de piedra, la aparición de la agricultura y el cambio de las sociedades del nomadismo al sedentarismo, ¿ok? En la edad de los metales, precisamente aparece un ejercicio muy interesante que es la metalurgia. Podemos entender la metalurgia como ese proceso, ¿sí? Que moldea el metal. El metal es uno de los minerales que está presente en nuestra Tierra, ¿cierto? Y es un periodo en el que el ser humano precisamente conquistó el cómo moldear esos metales, ¿sí? Y se construyeron a base de este manejo, a veces, o más bien conociendo sobre esta posibilidad de moldear el metal, herramientas que eran mucho más útiles, resistentes y prácticas que las de piedra. Entonces eso se conoció como la edad de cobre, la edad de bronce y la edad de hierro. ¿Ok? En la edad de cobre, el cobre fue el primer elemento que se moldeó, digamos, que fue utilizado por la humanidad para elaboración de herramientas, de escudos y bueno, en fin, ¿sí? Primero se utilizó de una manera cruda, luego después se fundió con el calor y en ese sentido pues la metalurgia nace como un proceso en el cual los hombres de la prehistoria se dicen, bueno, hay algo más duro que una roca que me va a durar más y puedo utilizarlo de una manera mucho más benéfica que una piedra, por ejemplo, ¿cierto? En ese sentido también aparece la edad de bronce, que el bronce básicamente es una aleación de cobre con otros metales, ¿sí? Y también es muy importante y de referencial porque aquí ya no solo aparecen las herramientas, sino ya hay cuestiones mucho más elaboradas como las armas, los escudos, ¿sí? También objetos de adorno, más ornamentales, ¿sí? Y también aparece algo muy importante y es que el vidrio se descubre en este periodo, que el vidrio está hecho de un elemento también, ¿de qué? Arena. Muy bien, sí, es arena elevada a una temperatura específica y que se moldea también. Y eso es el vidrio. Aquí podemos ver unos de los primeros, o bueno, más bien de los vestigios más antiguos de los que tenemos registro. ¿Vamos a saber si son los primeros? No, no sabemos porque pues puede haber que haya, pues hubo muchos anteriormente, pero de los que tenemos registro son estos. Entonces podemos ver algo muy rudimentario, ahí vemos que no son tan, digamos, tan estéticas, no son tan simétricas, ¿cierto? Pero son los primeros vestigios, ¿vale? En la edad de hierro, precisamente lo que se dio fue que ahí, ustedes saben, el hierro es uno de los metales de los metales naturales más resistentes que hay, ¿sí? Y en ese sentido se consolida como una de las etapas más avanzadas de la prehistoria. Muchas de las civilizaciones de Europa, Asia y África ya sabían fundir y forjar estos metales y el hierro pues apareció dentro de sus diarios vivir dentro de la elaboración de estas herramientas. Y pues también se sofistica el proceso de fundición y de forja, ¿no? Entonces ya no es tan rudimentario de pasar haciéndome, por ejemplo, 5 días un cuchillo, porque no sé aplicar muy bien el fuego, la cantidad de fuego, sino que precisamente se agiliza mucho más y si se quiere se tecnifica el proceso de forjación y de funda, ¿ok? Ahí vemos como uno de los primeros vestigios también de estos procesos de fundición, ¿vale? Y en resumen, así,
La edad de los metales es una revolución dentro del neolítico, ¿cierto? Que aparece en la prehistoria y que es diferente al paleolítico y al neolítico. La edad de los metales se configura en 3 fases: la edad del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro. El cobre es el primer metal que usamos como humanidad, ¿sí? Y ahí nace la metalurgia, es decir, todo lo que nosotros conocemos en este momento frente al manejo del metal, la fundición, la soldadura, nace precisamente de esa escuela de la edad del cobre en la edad de los metales. Luego viene el bronce, que ahí se descubren las aleaciones, que es decir, ya no solo puedo hacer de un solo elemento, sino que lo domino tanto y lo sé moldear tanto que puedo combinar uno y otro, ¿cierto? ¿Y eso qué me va a servir? En el momento, por ejemplo, hay aleaciones que permiten mejor conductividad en el tema, por ejemplo, de la tecnología, ¿sí? Hay metales más conductores, entonces yo digo, bueno, esos me sirven para ciertas cosas. En materia de herramientas puedo usar cierto tipo de metales, si los alío con otras puedo generarle ciertas características a la herramienta que yo quiero generar, ¿cierto? Y la del hierro, pues hay una especialización o una tecnificación, si se quiere, de estos procesos de la fundición y de la forja de los metales, ¿sí? Y también pues hay una aceleración en la producción de la cantidad, ¿vale? Se desarrollan herramientas con una duración más larga, es decir, hay una calidad mucho más consistente que las herramientas de piedra, y hay herramientas dedicadas a los oficios especializados, es decir, si yo antes cogía una piedra para martillar y para matar pescados, en el proceso de la edad de los metales yo ya no utilizo solo la piedra, sino me invento el matapescados, no sé, el machaca ají, ¿sí? En ese sentido, ese proceso de tecnificación y también de nombramiento de estas herramientas es muy importante y aparece precisamente en la edad de los metales.